Bueno, una revuelta social que se está convirtiendo ya en un movimiento popular más complejo, de este calibre, evidentemente no tiene una sola causa, es una acumulación e interacción de causas diversas. Entre ellas, por ejemplo, está evidentemente un proceso inercial muy importante de la transición demográfica. Es decir, estos países están llegando a una plétora juvenil en donde las edades de jóvenes entre 15 y 30 años son predominantes en la población, pero lo que es más importante, son predominantes en la edad activa. Entonces, eso en principio ofrecería una gran oportunidad histórica a estos países de poder capitalizar, por así decirlo, esta oportunidad que da la transición demográfica para insertar esa población en los sectores productivos, en los sectores de liderazgo político y social, etcétera. Evidentemente, para eso hace falta unas condiciones que seguramente son las que no se están dando en estos países. Es decir, no hay la capacidad institucional y política de aprovechar esa oportunidad histórica. Estos países han estado muy estancados en el orden social y político, aunque haya habido un cierto crecimiento económico, sobre todo en los países que contaban con recursos naturales, en algunos casos con petróleo, etc. Pero esa disociación entre el crecimiento económico mayor o menor, cierto dinamismo económico, con estancamiento social y político, ha creado esta especie de tapón, de embalsamiento, que ha producido esta erupción súbita que no es casual, es decir, se produce por una acumulación de frustraciones a lo largo del tiempo. Ese elemento yo creo que ha facilitado la posibilidad de una movilización colectiva que al final se ha convertido en una chispa que ha puesto en marcha un movimiento social profundo. No hay que exagerar la importancia, porque estos países no es comparable el acceso de las personas, sobre todo con menos capacidad económica y más excluidas, como los propios jóvenes, a lo que existe en un país desarrollado europeo. Pero es evidente que ese umbral mínimo de acceso ha permitido que la chispa se encienda y sobre todo a través de comunicaciones ya personales se haya podido extender en sus territorios, pero lo que es más importante, comunicarlo al mundo. O sea, el mundo lo ha podido ver y ha podido asistir al movimiento casi de manera simultánea, y eso es un fenómeno imparable. Es evidente que es difícil pensar que haya una reversión rápida de lo que ya se ha hecho. Seguramente el proceso y el ritmo de la expansión es un poco impredecible, o sea, hay que ver cómo se gestiona el territorio ya conquistado, por así decirlo, ¿no? La capacidad de la gente de echarse a la calle, de sumar esfuerzos, de agregar demandas y reivindicaciones, que esa es su principal fortaleza. Ahora hay que gestionar eso y no retroceder, y eso es complejo. Es complejo porque en estos países precisamente carecían de alternativas políticas por la represión y la falta de libertades. Y esas alternativas hay que crearlas, hay que agregarlas y hay que articularlas para primero negociar las transiciones y después, idealmente, hegemonizarlas. O sea, lo ideal sería que estos jóvenes que han encabezado el inicio del movimiento se mantengan en el liderato del proceso y de alguna manera contribuyan a orientar los cambios. Y no sea una sustitución puramente de unas élites maduras por otras, ¿no? O de una parte de la oligarquía por otra. Yo creo que el verdadero cambio vendrá cuando esas capas excluidas durante tanto tiempo se incorporen al proceso económico, social y político. Esperemos que Europa realmente empiece a tener un papel mucho más protagonista, no para interferir en el proceso, pero sí para apoyarlo y en cierto modo para legitimarlo, que es muy importante. Y entonces, bueno, ya hay que esperar y ver y estar muy atentos, porque el proceso evidentemente no ha hecho más que empezar. A partir de ahora, una vez salvada esta primera etapa más de ebullición y de efervescencia, etcétera, etcétera, ahora vienen las etapas duras, donde hay que administrar lo ganado y no retroceder y influir en los cambios.
Y evidentemente ahora empezarán a aparecer elementos geoestratégicos de la región que son muy importantes. Lo que no se puede es sacrificar a esos intereses geoestratégicos, que en cierto modo son intereses geoestratégicos antiguos, antes del cambio que se ha abierto, y más bien el proceso debería ser al revés, es acomodar los intereses geoestratégicos a esta nueva realidad, a estos nuevos cambios. Y ahí, bueno, evidentemente Estados Unidos tiene que jugar un papel importante. Esperemos que la nueva administración Obama dé signos de novedad y de imaginación. El discurso de Obama en el Cairo es un buen antecedente de cómo se ve la región desde una perspectiva muy distinta a la de la administración Bush. Europa debería jugar un papel mucho más beligerante del que está jugando, que es prácticamente inexistente hasta ahora, de manera lamentable. Eso dice mucho de la falta de una política exterior común y realmente estratégica y de liderazgo. Y bueno, entre todos tenemos que contribuir a que Europa juegue el papel que le corresponde, que no es menor, en el bien entendido que no se trata de interferir, se trata de acompañar, de guiar y sobre todo de apostar por aquellos que realmente quieren un cambio genuino y unas reformas en favor de la democracia, de la libertad y sobre todo del protagonismo de esta gente que está haciendo el cambio. Evidentemente hay sectores islamistas, bueno, todo lo que se conoce como los hermanos musulmanes, que son una fuerza social importante, que evidentemente es un actor que hay que tener en cuenta. Yo confío, de todas maneras, que los sectores más seculares de la sociedad egipcia, y sobre todo en Túnez, donde el peso del islamismo es menor, traten de alguna forma de que los cambios avancen hacia una democracia genuina, en donde los derechos humanos básicos, que son universales, no son occidentales, son universales y así deben verse, y que evidentemente están reivindicados en las demandas de los que se están manifestando en la calle estos días, pues realmente se traduzcan en la realidad. O sea que ahí no hay que caer ni en un prejuicio ni en otro, ni estar demasiado temerosos de que pueda haber una desviación fundamentalista, islamista del movimiento, ni por otro lado pensar que las reivindicaciones democráticas y de libertades fundamentales y de derechos humanos, que están también entre las demandas de los que se están manifestando, simplemente impliquen una decantación hacia el occidente, ¿no? Están decantándose hacia una democracia genuina que en principio se basa en valores que son universales y compartidos. No tenemos por qué jugar con esa dicotomía un poco falaz de o islamismo o democracia occidental. No, democracia, sin adjetivos, democracia potente, con libertades fundamentales, con separación de poderes, con un régimen constitucional genuino, nuevo, etcétera, ¿no? Y todo eso debe negociarse, discutirse entre ellos, entre los egipcios y los tunecinos de momento, y esperemos que a ese proceso se sumen otros países, ¿no? No es imaginable que esto se produzca en términos, por utilizar un símil, que no es enteramente comparable a lo que pasó en la Europa del Este con la caída del muro. No lo creo, primero porque el Oriente Medio y el Norte de África son sociedades más complejas y en cierto modo menos secularizadas que las del Este, y la contigüidad entre unos países y otros no es tanta como la que existía en la Europa del Este, donde prácticamente la frontera era común a todos ellos, ¿no? Y no podemos olvidar que hay un actor fundamental enclavado en el centro del territorio, que es Israel. Y en función de esos criterios geoestratégicos, evidentemente va a haber interferencias de todo tipo en los procesos. Pero bueno, como hemos visto aquí, nadie podía prever que lo que está ocurriendo iba a ocurrir, y está ocurriendo. Entonces, de la misma manera puede ocurrir que ese efecto de contagio se vaya produciendo. Pero en todo caso, los procesos no creo yo que sean mecánicos y sobre todo rápidos. Este movimiento, una de las cosas que va uno de los resultados y los rendimientos más espectaculares va a ser la destrucción de muchos prejuicios que procedían de la ignorancia
y de la no visibilidad de los procesos in situ, como estamos asistiendo ahora, ¿no? Y en la medida en que esos prejuicios vayan desapareciendo, la capacidad de protagonismo, la credibilidad, la legitimidad de todos estos actores que están apareciendo, no solo de cara a sus propias poblaciones y a los poderes establecidos de esos países, sino al exterior, es decir, a los demás, a los actores que ahora lo estamos viendo desde fuera. O sea, la posibilidad de solidarizarse, de entender el proceso, de acompañarlo, será mayor en la medida que nuestros prejuicios serán menores.